Guys, welcome to this session of week number 6. Today we are going to check the topic subject and object questions and question tags. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión correspondiente a la semana número 6. En esta sesión estaremos viendo el tema de las preguntas de sujeto y de objeto, así como las preguntas de etiqueta o question tags. Recuerden que esta semana, desde el día de hoy, viernes, a las 00 horas, se activó el examen. Viernes 21 de febrero se activó el examen. Y em, se cierra el día 5 de marzo. Entonces, para que administren su tiempo y lo realicen con calma y detenimiento, si tienen algún problema, pueden mandar mensaje a atención@ucnl.edu.mx o en lo consecuente mandarme un mensaje directo a mí en la plataforma. Entonces, bueno, vamos a comenzar. So, let's begin. The objectives for this session says understanding usage. Recognize when to use the subject and object questions and question tags. And understand question tags are short questions that we add to the end of a statement to confirm or check information. They are like little tail questions that invite a response. For example, it's a beautiful day, isn't it? So the subject, object, and question tags. So in here, question tags are small questions that we add to the end of the sentence to confirm or ask to information. We will emphasize that today we will focus on question tags that refer to the subject and object of the sentence. Okay, so the question tags for today are the ones related to confirm the subject or object in a sentence. Okay, so let's continue then. Entonces, el objetivo para el día de hoy, bueno, debemos de comprender el uso de estas oraciones. Y bueno, el tema que vamos a ver son las preguntas de etiqueta de objeto y de sujeto. Estas preguntas de etiqueta o question tags se utilizan para confirmar o revisar información. Estas son como pequeñas preguntas en la colita de la pregunta, de la oración, perdón, y pues invitan a que la responda, a que la persona, perdón, responda. Por ejemplo, la oración It's a beautiful day, it's a beautiful day, sorry, isn't it? Es un día hermoso, ¿no es así? Entonces, ese isn't it lo que nos indica es que, bueno, la persona está pidiendo una respuesta, está pidiendo la opinión de la otra persona. Y las preguntas de etiqueta de objeto y sujeto son pequeñas preguntas que agregamos, obviamente, al final de la oración para confirmar algo, para buscar una confirmación. Estas enfatizan, mejor dicho, el día de hoy vamos a enfatizar el cómo utilizar estas preguntas de etiqueta, pero enfocándonos en confirmar el sujeto o el objeto de la oración. Y bueno, the vocabulary for this session, we are going to start with the word engineer. Then we have construction, design, project management, civil engineering, prototype, circuit, capacity, product, customer, brand, and distribution. Entonces, el vocabulario que tenemos para el día de hoy es ingeniero, engineer, construction, construcción, design, diseño, project management, gestión de proyectos, civil engineering, ingeniería civil, prototype, prototipo, circuit, circuito, capacity, capacidad, product, producto, customer, cliente, brand, marca, distribution, distribución. Okay? So, what are question tags? Well, as I said before, question tags are short questions added to the end of a statement to confirm or seek agreement. Small questions at the end of a sentence those are small questions at the end of the sentence that are used to confirm or ask for information. So, sorry. Entonces, ¿qué son las preguntas de etiqueta o question tags? Pues bueno, son pequeñas preguntas que agregamos al final de una oración
para confirmar o buscar que la otra persona confirme lo que yo estoy diciendo, o que la otra persona busque confirmar en mí lo que ella está diciendo. Entonces, son pequeñas preguntas al final de la oración y se utilizan para confirmar información. Which is the grammatical structure? So, those tag questions consist of an auxiliary verb and a pronoun. The auxiliary verb matches the tense and form of the main verb, and the pronoun agrees with the subject of the main clause. La estructura gramatical, pues bueno, estas question tags, preguntas de etiqueta, consisten en un verbo auxiliar y un pronombre. Este verbo auxiliar coincide con el tiempo gramatical y el tipo de verbo auxiliar que utilizamos en la oración. Es decir, si en la oración estamos utilizando el verbo to be, en la pregunta, en la tag question, vamos a utilizar el verbo to be. Si utilizamos el verbo to be en pasado, pues utilizamos el verbo to be en pasado. Si utilizamos el verbo to have, pues el verbo auxiliar to have, utilizamos el verbo to have en la pregunta y así subsecuentemente. ¿Ok? El pronombre siempre debe de concordar con el sujeto de la cláusula principal, de la oración principal. Es decir, si estoy diciendo you en la cláusula principal, pues bueno, en la pregunta también tengo you. O he, pues en la pregunta tengo he también. ¿Ok? So, here we have an example. Says the statement, she is an engineer. The tag question is, isn't she? So, the complete sentence with the tag question is, she is an engineer, isn't she? Entonces, en el ejemplo tenemos una oración, she is an engineer, ella es ingeniera, la tag question, isn't she? ¿Por qué? ¿Por qué es isn't she? Bueno, lo que dijimos, el verbo siempre coincide con la forma y el tiempo gramatical del que esté en la oración, is, solamente que hay una contrapolación de la carga semántica, es decir, si en la oración tenemos una afirmación, en la pregunta, pues bueno, hay que utilizar o la forma negativa para buscar la confirmación. Y el pronombre coincide, concuerda, matches el de la oración. She, ¿ok? La oración completa sería she is an engineer, isn't she? Ella es ingeniera, ¿no es así? Y bueno, algo un poco más cuadrado en el sentido de estructuras, pues podríamos decir que tenemos la siguiente estructura: main clause, oración principal, más tag question, sujeto más verbo, verbo auxiliar, que por lo general es el verbo que tenemos acá, más un pronombre. Si tenemos acá un verbo regular que no sea un verbo auxiliar, pues bueno, hay que utilizar do or does, did, have para poder formar la pregunta de etiqueta o pregunta, una confirmación, una tag question. So, what are subject question tags? Well, subject question tags are used to confirm the subject of a sentence. They agree with the subject in terms of person, number, and tense. So the grammatical structure, positive statement, plus negative tag question. Example, she is an engineer, isn't she? They are in marketing, aren't they? So if the statement is negative, well, the question tag is positive. She isn't working in logistics, is she? Or they aren't designing, are they? Examples, you have updated the inventory system, haven't you? The shipment isn't scheduled for delivery tomorrow, is it? So, ¿qué son las preguntas de etiqueta enfocadas en el sujeto? Pues bueno, estas preguntas de etiqueta enfocadas en el sujeto se utilizan para confirmar que el sujeto de la oración, de la afirmación que tenemos o negación, hizo o no hizo algo. Siempre coinciden con el sujeto de la oración en términos de persona, vaya, de número de persona, si es singular o plural y si es presente, pasado o futuro. ¿Ok? Ejemplo, bueno, de gramática, de estructura gramatical, tenemos si la oración es afirmativa, la pregunta es negativa, y si la oración es negativa, la pregunta es positiva. Ejemplos, dice, you have updated the inventory system, haven't you? Has actualizado
el sistema de alimentario. ¿No es así? The shipment isn't scheduled for delivery tomorrow, is it? Los envíos están programados para entrega mañana. Es así, ¿no? Es así. Entonces, bueno, here we have now the object question tags. What are they? What are they? So, object question tags are used to confirm or question that the direct object of the sentence do something or not. We use the auxiliary verb do or did depending on the tense of the main verb, followed by a pronoun that refers to the direct object. So the question tag doesn't agree with the subject. It is always do or did, even if it's he or she, in which case we use does. Well, the tag question use do. Okay. For example, she knows him is the main sentence. The question tag is doesn't she? And here, him is the direct object. So the question tag uses doesn't, the negative form of do, and the pronoun she to refer to the subject, the negative form of does, sorry. Another example, they saw the class, didn't they? In this case, the class is the direct object, so the question tag uses didn't and the pronoun they to refer to the subject of the sentence. Okay, so, ¿qué son las preguntas de etiqueta de objeto? Bueno, estas preguntas de etiqueta de objeto se utilizan para confirmar o cuestionar al objeto directo de la oración. O que confirmen que hizo algo o no hizo algo, cuestionar si lo hizo o no lo hizo. Su estructura gramatical dice que se componen de un verbo auxiliar, ya sea do o did, dependiendo el tiempo gramatical de la oración, seguido de un pronombre que se refiere al objeto directo, es decir, no al sujeto. Estas preguntas de etiqueta enfocadas en el objeto directo de la oración no concuerdan con el sujeto. Es decir, siempre utilizan do or does, a pesar de que el sujeto sea he, she or it. Sin embargo, si el sujeto es he, she, perdón, si el objeto de la oración es he, she or it o un derivado de estos, pues ahí sí tendríamos que utilizar dos, que es lo que pasa en el ejemplo. Dice, he knows him, doesn't she? Here, him is the direct, dice, ella te conoce, ¿no es así? Y en este caso, him, la palabra him, es el objeto directo de la oración. Y como este es el objeto directo de la oración, la pregunta de etiqueta tiene que utilizar doesn't, porque es la forma negativa que le corresponde a him, ¿ok? Sin embargo, si dijera, por ejemplo, she knows you, entonces aquí sería don't, don't she, ¿ok? Y bueno, otra oración, they saw the class, didn't they? Ellos vieron la clase, ¿no es así? En este caso, the class es el objeto directo de la oración y esta pregunta utiliza didn't y el pronoun they para referirse así a el objeto, ¿no? De la oración. The class es plural. So, first thing here we have the first exercise says, fill in the blanks with the correct question tag. Says, she is an engineer. So the question tag in this case is, isn't she? Because we have an affirmative sentence, so the negative is the answer. They are designing the prototype. They are is the verb to be in positive. So we have to place in here, aren't. Aren't they? You haven't finished your prototype. Haven't is the auxiliary verb in negative. So in here we have to use have in affirmative. Have you? He can take the meeting with the customer. He can take the meeting. Can is the auxiliary verb. In this case, we have to cannot he or can he? Okay. Now the second activity is focused on object one. And says she is an engineer. So which is the
We have to match the sentence with the correct question tag. So says she is an engineer. Which is the right answer? Won't you, isn't she, are they, hasn't she? Well, for sure, the right answer is letter B, isn't she? So we're writing here, isn't she? Isn't she? Next, they aren't customers. So which is the answer? Are they? He has finished his brand. Hasn't he? And you won't be late to the distribution, won't you? Sorry, distribution, won't you? Won't you? Okay. And well, that's all for this class. Y bueno, es todo por la clase del día de hoy. Les agradezco que se hayan conectado, a quienes se conectaron. Y pues bueno, recuerden que hay que realizar el examen con tiempo para que no se sature la plataforma y no tengamos problemas, ¿no?, en el poder realizar. El examen consta de 60 minutos y 2 intentos para que lo realicen. Sería todo por el día de hoy. Nos vemos el siguiente viernes. Bye guys. See you.